¿cómo están? Soy su amigo, doctor Armando Iniestra Morales, profesor de geriatría. Hoy vamos a desarrollar el tema de síndrome de fragilidad para la Escuela de Medicina CUS 21, siglo XXI. Bueno, vamos a ver que uno de los síndromes geriátricos que llegan a impactar importantemente en el paciente geriátrico es la fragilidad. La fragilidad va de la mano con diferentes patologías que llegan a asociarse en el paciente geriátrico, ya sea comorbilidades, ya sea la misma pluripatología del paciente y que generan vulnerabilidad y que realmente es la vulnerabilidad que da el peor pronóstico ante cualquier situación de salud, donde se incluye la discapacidad, la dependencia, las caídas, la institucionalización y la mortalidad como tal. Se ha asociado la fragilidad a delirium, se ha asociado la fragilidad a inmovilidad, donde en cierta forma llegan a predisponer el incremento de la mortalidad. Pacientes institucionalizados son aquellos pacientes que llegan a acudir a unidades de salud, ya sea por una patología, una complicación de una patología, como puede ser pie diabético, que llegan a sus curaciones constantemente, como puede ser insuficiencia renal, que vayan frecuentemente a una institución, a las diálisis peritoneales o las hemodiálisis, etcétera. Como tal, si ven, es una situación agravante para el paciente. Se relacionan tres términos a la fragilidad, principalmente lo que es la fragilidad, la discapacidad o dependencia. Recuerden que el paciente geriátrico debe de mantenerse su autonomía y su autovalía. Y la comorbilidad, que prácticamente va de la mano y de manera paralela a lo que es la fragilidad, que realmente son condiciones que se pueden presentar uno solito de manera individual o los tres juntos o combinado alguno de ellos como tal. Vamos a ver entonces que se llegan a combinar como tal, ya sea la discapacidad solita o la discapacidad con fragilidad o las tres al mismo tiempo, pero realmente son las que están presentes en un paciente con síndrome de fragilidad. Uno de los que han estudiado mucho sobre la fragilidad es Linda Fred, que desarrolló los criterios que actualmente son los que utilizamos para identificar la fragilidad por medio de una escala que vamos a ver a continuación. Se considera una incidencia de la fragilidad de 10% en adultos de 65 años y 50% en adultos de 85 años. ¿Qué quiere decir? Que uno de cada 10 a los 65 años va a tener fragilidad y 5 de cada 10 adultos de 85 años va a tener fragilidad como tal. Vamos a ver también que existen tres definiciones importantes que se desarrollan en el libro de geriatría del maestro Diver. La primera se desarrolló por Linda Fred en 1980 al 89, donde genera una falla para integrar los diferentes sistemas de un individuo para mantener la funcionalidad. Aquí le dan el mayor aporte y mayor impacto a lo que sería la funcionalidad como tal. Ahora vamos a ver la definición que llega a mencionar el maestro Diver en tanto a una manera más integral respecto a la fragilidad. Él ya incluye un estado fisiológico de vulnerabilidad incrementada a algunos estertores que resultan de reservas fisiológicas disminuidas, inclusive de disregulación de múltiples sistemas fisiológicos, dificultando la homeostasis ante una perturbación o factor ambiental, y se asocia a una pérdida de la vitalidad, failure to thrive, que a final de cuentas es falla para la prosperidad del paciente como tal geriátrico. Aquí ya vieron que no solamente se enfoca a lo que es la funcionalidad, sino también ya se enfoca a una vulnerabilidad y a la falta de respuesta del anciano para poder defenderse ante algunos agresores o estresores, y principalmente secundario a que a disminución de las reservas fisiológicas. Entonces, a final de cuentas se va incrementando ya la definición y se va sumando más cosas. Ahora vamos a ver la definición como síndrome del maestro Diver, donde lo menciona como un síndrome clínico con múltiples causas y contribuyentes que se caracteriza por una disminución de la fuerza, resistencia y función fisiológica disminuida que incrementa la vulnerabilidad de un individuo para el desarrollo de dependencia, muerte o ambas como tal. Aquí ya nuevamente le da un mayor peso a la funcionalidad, donde se agrega la fuerza, la resistencia y la función fisiológica como tal, pero insiste en lo que es la vulnerabilidad del paciente y la dificultad para responder ante algunos agresores. Vamos a ver entonces el proceso de fragilización. Existen diferentes condicionantes.
De manera como tal, el mismo proceso del envejecimiento, los cambios morfológicos, anatómicos, fisiológicos, funcionales del envejecimiento llegan a ir de la mano con lo que es la fragilidad. También la presencia de un genotipo proinflamatorio que predispone la inflamación crónica y enfermedades, pluripatología, insisto, en que llegan enfermedades como hipertensión, diabetes mellitus, hipotiroidismo, algunas enfermedades que llegan a afectar al paciente geriátrico y que llegan a incrementar los mediadores de la inflamación. Y se genera una inflamación crónica que a veces es imperceptible de manera clínica y que a final de cuentas lo debemos de intuir, pero la mayoría de los pacientes llegan a presentar dentro de su atención médica omisión de esta condición que es la inflamación crónica. Y también se agrega una disregulación neuroendocrina. Y estos son responsables de que se genere sarcopenia, que se genere anemia, aterosclerosis, disfunción inmunológica y trastornos nutricionales, que a su vez llegan a contribuir y generar un círculo vicioso de lo que es la afectación al paciente geriátrico. A final de cuentas vamos a ver que en cierta forma todo se va asociando y todo va contribuyéndose en la cadenita o el círculo vicioso del mismo envejecimiento. Hay dos alteraciones subyacentes que se consideran dentro de lo que es la fragilidad. La disminución de las reservas fisiológicas, como bien lo mencionamos en la segunda definición del maestro Diver, y la pluripatología, cuando el paciente llega a presentar algunos padecimientos crónico-degenerativos y que en cierta forma debemos de vigilarlos y debemos de ver que realmente no están afectando principalmente a la condición actual de nuestro paciente. Donde se presenta pérdida de peso inexplicable, fatiga, anorexia, sarcopenia, osteopenia, malnutrición y trastornos en la marcha. Si se fijan, dentro de los cambios del envejecimiento existen ciertas condiciones que se van asociando a la presentación de lo que es la fragilidad, como puede ser la osteopenia, donde se puede generar una somatopausia, se puede generar una disminución de hormonas que llegan a predisponer la disminución de lo que es la sarcopenia del músculo y de lo que es el hueso del paciente, ¿no? Aunado a una malnutrición y a la anorexia, y que a su vez también llega a predisponer la liberación de algunas sustancias como es la leptina, que a final de cuentas llega a generar la saciedad del paciente y se hace nuevamente el círculo vicioso. Teniendo como consecuencias todo lo anterior a una presentación de caídas, incontinencia, demencia, dependencia funcional, presentación atípica de enfermedades, que en realidad son manifestaciones atípicas que se pueden presentar no necesariamente en fragilidad, sino en alguna otra instancia del paciente geriátrico, alteraciones en la farmacocinética y farmacodinamia, porque consideran que ya el paciente ya llega a presentar sarcopenia y osteopenia, ¿no? Sarcopenia ya no tiene suficiente músculo, también ya llega a presentar disminución de la masa de la grasa, y que a final de cuentas ya no tiene una buena funcionalidad la aplicación de los medicamentos. También agudización de enfermedades crónicas y riesgo a enfermedades agudas que puedan a su mismo generarse en complicaciones aunado a las que son las crónicas. Tipos de fragilidad. Principalmente la fragilidad se vigila en el aspecto físico, pero debemos de considerar que existen diferentes condiciones en las cuales se puede sumar los tipos de la fragilidad: física, psicológica y social, que es de nueva inclusión como tal. Ya vamos a ver que en cierta forma algunas afectaciones en el entorno del paciente, como son disminución de las redes de apoyo, donde no tiene cuidadores, donde no tenga gente que los llegue a apoyar y a cuidar, realmente llegan a impactar en los demás tipos de fragilidad, ¿sale? Como si puede ser psicológica y ambas como tal, ¿no? Aquí hay algo muy importante que menciona la OMS, que es el cómo se sienta el paciente geriátrico. Es donde entra el término de la autopercepción. La autopercepción es un indicador muy importante de la situación actual del paciente geriátrico, que a final de cuentas llega a impactar a nivel físico el cómo se siente el paciente. Por eso es importante que nosotros generemos e impulsemos ideas favorables en el paciente geriátrico para que pueda tener una un buen desenlace dentro de su actividad física como tal. Dentro de la fisiopatología vamos a encontrar mecanismos sistémicos
donde hay una disfunción multisistémica principalmente en los sistemas inmunológico. Recordemos que puede haber alteraciones a nivel de interleucina 6, interleucina 2, en factor de necrosis tumoral alfa, etcétera. A nivel cardiovascular también, musculoesquelético, endocrinológico, hematológico, que a final de cuentas se asocian también a los cambios normales y van de la mano a los cambios normales anatómicos, fisiológicos, funcionales del paciente geriátrico durante el envejecimiento. Bueno, vamos a ver la disfunción inmunológica e inflamación crónica. Hay un concepto que se le llama inflammaging, que a final de cuentas habla sobre el estado inflamatorio crónico de bajo grado. Por eso les decía que era una situación inflamatoria casi no perceptible en el paciente geriátrico, que a final de cuentas no lo toman en cuenta, no lo intuyen y también llegan a generar cierta omisión por desconocimiento de la presencia de este tipo de inflamación crónica. Esto llega a predisponerse en individuos con un fenotipo proinflamatorio, donde se incrementan las moléculas inflamatorias como son proteína C reactiva e interleucina 6. A final de cuentas, la proteína C reactiva e interleucina 6 van a presentarse en diferentes patologías y estados morbosos y síndromes geriátricos agregados al paciente que llega a presentar una alteración inmunológica. Por ejemplo, pacientes que tienen elevación de interleucina 6 y proteína C reactiva se asocia, por ejemplo, a déficit cognitivo, se asocia, por ejemplo, a un delirio, se asocia también a pacientes que llegan a presentar inmovilidad. Entonces, al final de cuentas son situaciones que se van sumando y que van de la mano como tal. También incremento de mediadores celulares de inflamación como son los leucocitos. La interleucina 6 se asocia directamente con aterosclerosis, osteoporosis y sarcopenia. Por eso les mencionaba que se llega a asociar con varias alteraciones dentro del envejecimiento. Se asocia la elevación de la interleucina 6 a una mayor morbilidad y mortalidad. Mediadores de inflamación que se encuentran elevados, principalmente en la interleucina 6, la interleucina 1b y el factor de necrosis tumoral alfa, que son potentes agentes catabólicos sobre la masa muscular y que nos llegan a predisponer la sarcopenia. Se relaciona con la autopercepción de fatiga y declinación funcional y principalmente en pacientes de más de 70 años o que tienen una depresión se encuentran niveles plasmáticos elevados de interleucina 6, así como también había mencionado en pacientes con delirium o con algún tipo de deterioro cognitivo como tal. Vamos a ver que el individuo frágil llega a presentar una sobreexpresión monocítica de varios genes proinflamatorios, donde se predispone el gen CXL10 que codifica la producción de potentes citocinas proinflamatorias. Y ahí es donde llega a presentar la inflamación crónica que ya hemos platicado en el concepto de inflammaging. Actualmente se está investigando si el estado de inflamación crónica desempeña una función de la fisiopatología de la fragilidad como tal o es consecuencia de la misma, donde también entra la disfunción neuroendocrina. El sistema neuroendocrino es quien nos permite una respuesta dinámica a estímulos del ambiente, estímulos que pueden ser estresores o agresores para el paciente. Pero recordemos que el paciente llega a tener reservas fisiológicas disminuidas o puede tener ya los mismos cambios normales del envejecimiento que no llegan a responder favorablemente. Entonces aquí es donde entra el sistema neuroendocrino, pero si está disminuido por el mismo envejecimiento, tal vez ya no pueda responder tan favorablemente. Una de las teorías del envejecimiento habla sobre el deterioro funcional y fisiológico de los ejes neuroendocrinos, donde se genera un fenómeno de cascada en todos los ejes que llegan a generar disfunción de los mismos. Un ejemplo de la afectación neuroendocrina puede ser la deficiencia estrogénica, por ejemplo en la menopausia, que favorece la osteoporosis, la disminución del tejido magro, que sería la sarcopenia, reducción del metabolismo basal, cambios sobre la hormona de crecimiento, como es la somatopausia, y trastornos de la secreción de cortisol, principalmente en pacientes que llegan a tener ciertos estresores que impactan en la vida como tal. Entonces, de ahí se genera efectos similares en la menopausia, en la andropausia, en la adrenopausia y en la somatopausia como tal. Existe un aumento del tejido graso abdominal en el paciente geriátrico frágil, donde nos predispone a una resistencia a la insulina,
Aunado a los cambios normales del páncreas por el envejecimiento, pues llega a incrementar esta misma alteración metabólica. Enfermedades cardiovasculares también se llegan a presentar por el aumento del tejido graso abdominal, y la grasa abdominal también se considera una fuente importante de leptina. Ahora, súmenle que la leptina llega a generar saciedad, y súmenle que el paciente presenta anorexia, súmenle que el paciente ya tiene una desnutrición, y que se va contribuyendo la liberación de leptina. A final de cuentas es algo que va a formar un círculo vicioso nuevamente. La leptina, vamos a ver que en cierta forma es estimulada por la que es la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, que vemos que se llegan a elevar en el síndrome de fragilidad. Y estos son estimulados en el tejido graso, ¿no? Para poder elevar lo que es la leptina. La leptina actúa en receptores de hipotálamo y periferia para disminuir la ingestión de alimentos, donde le da la saciedad e incrementa el gasto energético. Poco a poco el paciente se va consumiendo y no va recibiendo la cantidad de alimentos o algún nutrimento que pueda favorecerle al paciente geriátrico. Entonces se va a ir degradando y va a ir avanzando hacia lo que es la fragilidad. El paciente geriátrico comúnmente llega a presentar una respuesta inapropiada al estrés, que impacta en diferentes síndromes geriátricos. Por ejemplo, puede impactar en el delirium, puede impactar en un trastorno cognitivo, puede impactar en la misma fragilidad. Esta respuesta inapropiada al estrés puede ser derivada a ciertas condiciones neuroendocrinas, donde se lleva a cabo una activación del sistema nervioso simpático, que en ocasiones libera epinefrina y norepinefrina. Eleva los glucocorticoides a corto plazo, que en cierta forma es una fuente de energía favorable para el organismo, pero a la larga llega a generar una elevación de glucosa constante, aunado a lo que habíamos platicado sobre la intolerancia a lo que es la glucosa y sobre lo que es la insulina, y que llega a mantener elevación de niveles de glucosa que no son favorables para el paciente. A largo plazo, el cortisol lleva a la supresión de la respuesta inmune. Entonces, imagínense, una respuesta inapropiada al estrés puede llegar a generar una alteración e incluso predisponer infecciones en el paciente, ¿no? El aumento de la resistencia a la insulina a largo plazo por la elevación de glucocorticoides, y el incremento de tejido graso con pérdida de masa ósea y muscular también a largo plazo. Recuerden, aunado a la leptina, al catabolismo que se va formando en el organismo del anciano. Entonces, la respuesta inapropiada al estrés es el componente primordial de la fragilidad, aunado a lo que habíamos platicado del inflammaging. La hormona somatotrópica, vamos a ver que mantiene su importancia en la madurez, aunque ya no se libere tanto como lo que es en la edad joven, ¿no? Se genera una regulación y mantenimiento de la masa muscular y ósea derivado a la hormona somatotrópica. El factor de crecimiento tipo insulina 1 es un mediador tisular de las acciones, y que si disminuye podría funcionar como un indicador indirecto de la deficiencia de la hormona de crecimiento. A la deficiencia de la hormona de crecimiento, ya habíamos mencionado que se llama somatopausia. En la menopausia, que era algo que ya habíamos platicado, hay pérdida de la densidad ósea, pérdida de la masa muscular, incremento del tejido graso e incremento del riesgo cardiovascular. La testosterona, vamos a ver que la disminución llega a favorecer en el hombre la sarcopenia, siempre y cuando vaya disminuyendo como tal. Pero recuerden que también va disminuyendo por las mismas condiciones del envejecimiento. La dehidroepiandrosterona va a favorecer ciertas complicaciones también en el paciente. Mecanismo depresor sobre los efectos catabólicos de la interleucina 6 e interleucina 1b. Entonces, si llega a disminuir la dehidroepiandrosterona, no va a poder generar una depresión de los efectos catabólicos de estas interleucinas. Entonces va a generar un consumo del mismo paciente. Induce la secreción de interleucina 2, que es estimuladora de la inmunidad. Entonces, si disminuye la dehidroepiandrosterona, va a generar una alteración en la inmunidad y una baja de la inmunidad. Si disminuye la dehidroepiandrosterona, favorece la pérdida de masa muscular y la función inmunitaria, lo que habíamos platicado.
Consecuencias orgánicas, ya vimos, sarcopenia es de los principales factores que llegan a afectar a la fragilidad, que incrementan el riesgo de una evolución adversa a quien realmente la padece y que se va avanzando poco a poco. Existen criterios diagnósticos de la sarcopenia, que son la baja de la masa muscular y baja de la fuerza muscular, aunado a la disminución del desempeño físico. De hecho, vamos a ver que la principal búsqueda de la fragilidad en el paciente geriátrico va encaminado hacia la sarcopenia, hacia la disminución de la masa muscular. Factores que contribuyen a la pérdida de la masa muscular puede ser el inflammaging, el mismo proceso inflamatorio crónico. También pérdida de motoneuronas de las astas anteriores de la medioespinal que ya no le dan la carga o el estímulo eléctrico favorable a los músculos y disminuye la movilidad. Hay pérdida de la masa muscular, principalmente de las fibras tipo 2, y esta pérdida de las fibras tipo 2 se sustituye por grasa que se llega a acumular dentro del músculo o entre los músculos. Esta grasa como tal producen citocinas inflamatorias y que llegan a generar y contribuir la misma inflamación crónica. Por eso se sugiere que se haga ejercicio para poder disminuir esta grasa intermuscular. Disminuye la capacidad de respuesta a infecciones, a cicatrización de heridas y recuperación de lesiones. A la larga, si se fijan, va disminuyendo la respuesta a defenderse del organismo ante estresores. El diagnóstico lo podemos hacer por medio de marcadores físicos, bioquímicos, mentales y sociales como tal. Vamos a ver que hay factores internos y factores externos. Los factores internos son irreversibles y los externos son modificables, que los que podemos nosotros identificar y podemos ayudarnos a modificarlos. Considerar manifestaciones atípicas en la presentación de la fragilidad es muy importante y ya lo habíamos mencionado. Entonces, los marcadores de la fragilidad, habíamos platicado de los físicos, que es el que el paciente no tenga una capacidad de autocuidado, que pues, tenga una marcha alterada, que tenga un estado cardiovascular disminuido y una continencia alterada también, una continencia urinaria, una continencia fecal, etcétera. A final de cuentas, si se fijan, es importante que nosotros consideremos la evaluación geriátrica global, ya que la evaluación geriátrica global investiga tanto las actividades básicas de la vida diaria, investiga las actividades instrumentadas de la vida diaria que van de la mano en la búsqueda de esta capacidad de autocuidado. También está la herramienta de Tinetti que llega a ver el equilibrio y la marcha como tal. Entonces, a final de cuentas, es una manera en la que nosotros podemos identificar nuevos diagnósticos en una evaluación geriátrica global o integral. Dentro de los marcadores bioquímicos encontramos colesterol sérico, proteína fijadora de hormona de crecimiento, testosterona, albúmina sérica, luteinizante, dehidroepiandrosterona, el cortisol, marcadores de inflamación, interleucinas y hemoglobina como tal. Y se acuerdan que habíamos platicado respecto a los tipos de la fragilidad y que en uno de esos entraba lo psicológico. En efecto, es donde nosotros llegamos a investigar sobre el pensamiento del paciente, memoria, depresión y ansiedad. Simplemente con una escala como es el Mini Mental de Goldstein, como es una escala de depresión de Yesavage, podemos encontrar alteraciones en el aspecto, en los marcadores mentales. Y también entran los aspectos sociales, donde si el paciente se encuentra solo, si el paciente es divorciado, si el paciente no tiene pareja o no tiene quien lo pueda apoyar o no tiene redes de apoyo, es donde empieza a incrementar también la fragilidad. Entonces, si se fijan, dentro de la etiología de la fragilidad es multifactorial, porque a final de cuentas entran todo este tipo de marcadores y que debemos de considerarlos, no solamente porque tenga una disminución de un aumento de cortisol o una disminución de la dehidroepiandrosterona, vamos a hacer el diagnóstico de fragilidad, sino es un todo como tal en el paciente geriátrico. Predictores de mal pronóstico es una alteración en la capacidad de autocuidado, que el paciente no pueda cuidarse solito, alteraciones de la marcha y polifarmacia. Si se fijan, va de la mano con diferentes síndromes geriátricos que ya hemos platicado anteriormente. Criterios de diagnóstico, está el cuestionario de tamizaje de Frail, están los criterios diagnósticos de fragilidad CHS de Linda Fred, y aquí nosotros es importante que aparte de hacer estos criterios le demos énfasis a los signos vitales, las características vitales o constantes vitales de nuestro paciente.
También vamos a hacer pruebas de marcha, como es la marcha cronometrada, como es Tinetti, como es Stop Up and Go, que son prácticamente escalas que nos ayudan a valorar la marcha como tal, ¿no? Pruebas de balance dinámico, de balance estático, capacidades de autocuidado, y si se fijan aquí entran tanto Lawton y Brody, entran Bartel, entra Katz, entra Tinetti, entra la marcha cronometrada, etcétera. Entonces, el cuestionario de Frail habla sobre la fatiga del paciente, habla sobre la resistencia, sobre ejercicio aeróbico, sobre enfermedades que tiene el paciente, pérdida de peso como tal. Son 5 preguntas muy sencillas que a final de cuentas nos llegan a predisponer el diagnóstico de fragilidad. Los criterios de Linda Fred del CHS son criterios diagnósticos de fragilidad donde se ve pérdida de peso, fatigabilidad, actividad física, velocidad de la marcha y debilidad como tal. 5 preguntas nuevamente que son fáciles de explorar y fáciles de preguntar e indagar en el paciente geriátrico. Muy importante, tenemos que ir de la mano con lo que vemos en el paciente y con lo que también nos confirma el cuidador como tal. Existe un manejo integral de la fragilidad, donde debemos de considerar principalmente el enfoque de la polifarmacia. Debemos de tener una buena prescripción de los medicamentos, ya que acuérdense que en el paciente frágil llega a tener ciertas alteraciones en la farmacocinética y la farmacodinamia. Puede ser por la deshidratación, por la desnutrición, por los cambios normales del envejecimiento del sistema digestivo, por la sarcopenia, etcétera, donde se llegan a predisponer ciertas reacciones adversas a medicamentos. Considerar, insisto, manifestaciones atípicas en el paciente geriátrico, porque en ocasiones llegamos a hacer omisión de enfermedades que llegan a presentarse de manera atípica. Por ejemplo, que no se presenta fiebre en un paciente con una neumonía. El manejo específico de la fragilidad va dirigido a lo que es la prevención y a lo que son las medidas de reversión. Prevención, vacunación, por ejemplo, para neumonía tenemos aplicación del neumococo, tenemos aplicación de la vacuna de influenza, que a final de cuentas vamos a ver que las hospitalizaciones entre el 15 y el 10% de hospitalizaciones son por situaciones que son prevenibles por vacunas. Estamos hablando de neumonías. Entonces, a final de cuentas, la vacunación nos puede ayudar mucho a lo que es evitar la fragilidad. Mantener un estado nutricio adecuado, ejercicios de resistencia, prehabilitación, prevención cardiovascular, manejo del dolor, ya que el manejo del dolor es un indicador muy importante que llega a afectar al paciente y lo lleva incluso no solamente al síndrome de fragilidad, sino también a un delirium, lo llega a un síndrome de inmovilidad, lo lleva a una depresión, a diferentes situaciones de vulnerabilidad y deterioro como tal. Entonces, el manejo del dolor es de las cosas más importantes dentro de la prevención del paciente. Ejercicios de balance y socialización. Una de las situaciones que en ocasiones llegamos a omitir es el que el paciente geriátrico llega a mantenerse aislado de sus familiares, aislado de la gente que lo rodea, y a final de cuentas es una situación que se puede resolver fácilmente y que a veces no se hace entre la familia. El tratamiento de reversión habla sobre el manejo de la pluripatología, donde se incrementa y donde se incrementan los factores que llegan a agravar al paciente como tal. Entonces debemos de manejar la hipertensión, debemos de manejar la diabetes mellitus, debemos de manejar ciertas condiciones que nos lleguen a predisponer complicaciones en nuestro paciente y que después sea más difícil controlarlos como tal. Debemos de generar un buen aporte energético, un manejo nutricional, tal vez en ocasiones poder manejar medicamentos que llegan a incrementar el apetito, pero lo idóneo es que el paciente llegue a tener la ingesta de sus alimentos de manera normal, natural, sin medicamentos. Manejar la depresión, manejo del déficit cognitivo también, que en ocasiones va de la mano con deprivación sensorial, alteraciones de la vista como una presbicia, alteraciones de la audición como una presbiacusia, llegan a predisponer el déficit cognitivo. Dentro de la reversión también están los ejercicios
ejercicios de intensidad que nos ayudan a la flexibilidad del paciente, a que mantenga su marcha y balance. También ejercicios de programas más intensos donde se incluya resistencia, donde llegan a generar una mejoría en la funcionalidad. Y aquí es algo muy importante, debemos de irle incrementando poco a poco sin fatigar al paciente los ejercicios y la intensidad como tal. También se sugiere un aporte proteico adecuado a razón de 1.2 gramos de proteína kilo día en pacientes que no vemos algún daño renal. También se puede hacer una estructura de alimentación del paciente donde se le divida el aporte proteico en diferentes horarios del día, principalmente en 3 pulsos proteicos al día como tal. Un YECA, un inhibidor de la ECA, como captopril, enalapril y sinopril, llegan a tener efecto positivo sobre el músculo. Se ha visto que han tenido efecto positivo sobre el músculo cardíaco, por ejemplo, en un paciente postinfartado que llega a presentar una remodelación cardíaca favorable en la ingesta de YECAs, pues también llega a presentar un efecto favorable en el músculo esquelético. Entonces, para disminuir la sarcopenia o las alteraciones de la debilidad, etcétera, se recomienda la ingestión, la toma de un YECA. Vitamina D a razón de 800 hasta 2000 unidades por día, principalmente cuando ya el paciente ya tiene fragilidad franca, osteopenia y sarcopenia como tal. Pues bueno, deseo les haya gustado esta plática y que sea práctica para que puedan entender lo que es el síndrome de fragilidad. Muchas gracias.